Que Dios les bendiga, hermanos amados. Les tengo que confesar que el mensaje de hoy realmente es difícil de predicar para mí por particularmente estos pasajes que nos llevan justamente a la resurrección. Son pasajes que yo ya sabía que esto me iba a pasar. Cuando uno se acerca a este misterio de la resurrección, cuando uno se acerca a la cruz de Cristo y nos podemos acercar un poco a ese gran misterio, realmente debemos reconocer que no sabemos por qué, o sea, sí lo sabemos, por qué Dios ha hecho algo tan impresionante. Es decir, cuando uno se acerca un poco a este misterio, debemos reconocer que evidentemente Dios tiene que ser un Dios de amor, porque no podría haber hecho algo tan maravilloso si no fuera Dios y si no fuera además un Dios que ama. Particularmente en el caso de Cristo, de nuestro Señor, creo que no es el versículo clave del texto, pero no puedo evitar imaginarme la escena del Señor mostrando las manos perforadas a los apóstoles incrédulos y ver cómo el Señor, cómo el Cristo resucitado se esfuerza para que la gente entienda lo que Él hizo. Ustedes se dan cuenta de esto que les pasa a ustedes, que probablemente leen este texto y no les mueve absolutamente nada, realmente es algo normal. Es algo muy normal que pase eso. Está el Cristo resucitado con sus manos así, para que ustedes entiendan. Los apóstoles estaban delante de Él con sus manos así y no entendían lo que estaba pasando. Sentían emociones diferentes de las que se debieran haber sentido. Pero cuando uno se acerca un poquito, y no digo que lo haya entendido como todo lo que podría entender, pero les digo que con lo poco que he entendido, ha bastado para que en este momento mis emociones estén absolutamente contrarias a lo que quisiera para poder exponer más cómodamente. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando realmente del acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad. Es decir, la resurrección de Cristo es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. No podríamos decir, bueno, es más importante que su nacimiento, porque si no nace no puede morir y resucitar. Pero como acontecimiento histórico, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y el cristianismo no tiene ningún sentido. Es una religión falsa más. Hay un catedrático que es doctor en teología. Yo me compré los 3 libros de él. Los leí con bastante desconfianza, por supuesto, porque él es un profesor judío, es profesor en las universidades de Newcastle y Oxford. Fue la primera persona en descubrir, en leer y en estudiar seriamente los manuscritos del Mar Muerto que fueron encontrados en 1947, que básicamente son la prueba fáctica de que el libro de Isaías, nosotros hoy tenemos el libro de Isaías en su Biblia, ¿no? El mismo libro de Isaías que ustedes tienen hoy en su Biblia era exactamente el mismo que estaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Era el texto literal que los judíos tenían. Por eso cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas lee Isaías capítulo 9, él leyó, o sea, ustedes tienen en su mente lo mismo que el Señor dijo con su boca. ¿Sí? Ustedes están leyendo exactamente el mismo texto que nuestro Señor leyó en esa sinagoga de Nazaret. ¿Sí? Bueno, ese texto es encontrado y estudiado seriamente por este hombre, que es un judío liberal, es decir, es de lo peor que puede llegar a existir, es lo más enemigo de la cruz que hay. Y este hombre dice, él tiene 3 libros, uno que se llama Gesa Bermesh, o le dicen los judíos Gesa Bermesh, le dicen así, como con una SH al final. Y él tiene 3 libros, uno donde trata la encarnación, la crucifixión, y tiene otro libro que trata sobre la resurrección. Y en el libro sobre la resurrección dice, es un judío ateo, liberal, no cree en nada. Y él dice, la resurrección de Jesús al tercer día de su entierro, seguida de su ascensión al cielo,
ese mismo día o transcurridos 40 días, es de naturaleza distinta. A diferencia de la crucifixión, se trata de un fenómeno que no tiene igual en la historia de la humanidad. Ante él, solo son posibles dos reacciones, que son opuestas. Una es la fe absoluta o la incredulidad total. Cuando uno se encuentra con la resurrección de Cristo, solamente pueden existir dos situaciones: o la fe absoluta o la incredulidad total. El versículo clave de hoy es el versículo 45. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Durante más de 1300 años, la humanidad, más o menos a partir del siglo II, año más o menos podríamos trazar la vida de él, año 129 después de Cristo al año 216 de Cristo, existió un médico llamado Galeno, que fue uno de los grandes médicos de la historia de la humanidad, y él tenía un paradigma para entender el cuerpo humano que duró 1300 años. O sea, para que ustedes se den cuenta que no hay muchas ideas científicas equivocadas que duran tanto tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es un hecho muy relevante. Durante 1300 años, los médicos del occidente, vamos a decir, estaban convencidos de que el cuerpo se regía por un principio de equilibrio que se llamaba el principio de los humores. Básicamente, al mirar los fluidos del cuerpo, se podía ver los colores, la textura, se podía saber la salud de una persona. Existía lo que se conoce, los humores son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Toda enfermedad era comprendida con ese paradigma, ¿sí? Un paradigma equivocado, por supuesto. Usted dirá, bueno, ¿cuánto duró? 1300 años. ¿Había constantemente evidencias de que esa teoría era equivocada? Por supuesto que sí. ¿Y cuándo te das cuenta que una teoría está equivocada? Porque no se ajusta a la realidad. Porque cuando vos tenés un principio médico que mata más personas de las que cura, tiene que haber algo que está mal ahí, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, el principio para construir un edificio es este, pero todos los edificios que construís se caen. Claramente el principio que te está basando está mal. Y uno diría, bueno, eso hizo que la gente cambie su forma de pensar. No hizo que la gente cambie su forma de pensar. ¿Cuántos tuvieron? 1300 años. ¿Y qué tuvo que pasar? Tuvo que venir la peste más mortífera de la historia de la humanidad, que se llamó The Black Death, le decían, o la peste negra, que mató entre el 30 y el 50% de la población europea. Entre el 30 y el 50% de la población europea. Imagínense, ¿no? Y uno diría, ¿cambiaron su paradigma después de ver que mató a tantos millones de personas? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que no cambiaron el paradigma. ¿Y cómo puede ser que no cambie el paradigma? Bueno, porque la gente es muy tosuda. Cuando está convencida de algo, las pruebas no son suficientes para revertir su forma de pensar. Prefiere morirse, prefiere ver morir a su familia, que pensar, ¿no será que estamos equivocados? ¿No será que hay algo que está mal? ¿Y qué pasó? Bueno, tuvieron que pasar 200 años más, 1628, William Harvey descubre correctamente el principio de la circulación de la sangre. Alguien se da cuenta por primera vez en 1928 cómo funciona el sistema circulatorio de una manera muy primitiva, pero ya se empiezan a dar cuenta de que Galeno estaba equivocado. Y empiezan con un proceso de observación, también a la par aparece, estamos hablando de 1628, ya la Reforma Protestante lleva 100 años dando vuelta por Europa y ya ha revolucionado la forma de pensar de los europeos. Y ahí aparece, por ejemplo, la clase, búsquenlo en Google, la clase de medicina del doctor Tulp, que se ve a una especie de puritano holandés con un sombrero abriendo a una persona, y es una pintura del pintor Rembrandt, donde se ve la clase de medicina. Ahora los médicos, en vez de regirse por teorías falsas, presuposiciones equivocadas, van y observan, y prueban y comprueban y revisan y chequean y ven si es así o no. Y si es ese procedimiento, pasa a la próxima generación y así. Bueno, ¿esto qué nos muestra? Que
Las pruebas no son suficientes para hacer que una persona cambie de opinión cuando está convencida de un error, cuando está convencida de algo. Las evidencias no son suficientes. Este texto nos enseña eso, que Cristo tiene que venir y abrir, iluminar, tiene que mostrar las cosas como son para que una persona pueda comprenderlas. Dice en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿por qué está este texto acá? Este texto está inmediatamente después del camino de Emaús. Yo cuando era católico me encantaba la historia de Emaús, era una historia preferida de la Biblia. Las canciones también son hermosas. Esta historia está inmediatamente después de la historia de Emaús, de esos discípulos que les ardía el pecho, pero entendían poco. Les ardía mucho el pecho, pero entendían poco de lo que habían experimentado. Ahora, ¿por qué está este texto aquí? Este texto está aquí, este texto tan potente sobre la resurrección, está aquí para mostrarnos que el conocimiento y el entendimiento de la resurrección llega primero a los más humildes. Primero llegó a las mujeres y después llegó a discípulos de segunda línea. Y después llega correctamente y completamente a los discípulos de mayor rango. Llega primero a las personas menos creíbles, que eran las mujeres. Las mujeres no eran testigos fiables. Entonces hay algo en la humildad que hace que Cristo se revele más fácilmente y con menores cuestionamientos a las personas. Hay algo en la humildad que es un don dado por Dios, por supuesto, que permite ver de una forma más fácil, con menos prejuicios, al Cristo resucitado. El Señor se hizo hombre, justamente, y nosotros no podemos hacernos dioses. Dios se hace hombre, pero el hombre no se puede hacer Dios. Entonces eso nos muestra que es necesaria la humildad. Es necesario venir a Cristo con humildad y pedir que se nos revele. Cristo no abre nuestro entendimiento si no tenemos un corazón dispuesto y humilde frente a Él. Nadie viene a Cristo con la cabeza erguida. ¿Esto qué puede enseñarle a aquellas personas que no creen o que todavía dudan? Bueno, este texto lo que a mí me demuestra es que la gente no cree no porque no tiene pruebas. Hay gente que dice, no, pero yo quiero creer, pero no puedo. Muchas veces he predicado el Evangelio en las facultades con personas, digamos, que uno diría tienen el nivel universitario, que otra cosa les digo, hace poco se ha hecho estudios sociológicos. A mí me encanta leer estudios sociológicos, aunque no confío totalmente en eso, pero me gusta leer para ver patrones, ciertamente. Y lo que muestra es que las personas que tienen mayores niveles educativos son más dadas a ideologías extremas. Aquellas personas que tienen mayor nivel educativo, por alguna razón, parece que tienen la tendencia de ir con mayor facilidad hacia ideologías extremas como el comunismo, por ejemplo, como la abolición total de la propiedad privada. Esa es una ideología extrema. O, por ejemplo, como, digamos, un liberalismo extremo, que prefiere el liberalismo antes que el comunismo, por supuesto. Pero lo que les digo es que aparentemente las personas con mayor nivel universitario son las más inteligentes. Probablemente sí, pero son las que con mayor velocidad pueden ser llevadas por ideas erróneas y equivocadas, ¿sí? Es decir, tienen la pista mejor preparada para que autos más rápidos corran por ahí, ¿sí? Entonces, aquellas personas que no creen, tengo que decirles que no es que no crees, es que no querés creer. Porque no creo que existan justamente los ateos especulativos, digamos. Es decir, tenés ateos prácticos y ateos especulativos, y no existen, ¿sí? Es decir, realmente lo que termina pasando es que la persona en el fondo es rebelde a Dios. Si llega a creer que Cristo resucitó, si en serio se llega a tomar de verdad lo que la Biblia dice, entonces la persona en serio se tiene que arrepentir de sus pecados. El infierno existe de verdad. Si te rebelás contra Dios, en serio te va a castigar, vas a terminar en el infierno y tenés que vivir con esa realidad objetiva. Entonces la mejor alternativa que te quede es negar y decir y convencerte, no, yo no puedo creer en esto. Yo no puedo creer esto, pero si algo nos enseña las Escrituras es que los ateos especulativos no existen. Es decir, Dios se revela naturalmente a los corazones de las personas, tenemos el testimonio de su ley
y Él nos revela que existe de muchas maneras. A través de la creación, uno mira la creación, uno mira las causas y efectos y te das cuenta de que Dios existe. Él es la primera causa incausada. Cuando uno mira la perfección de la creación, te das cuenta de que Dios existe. Y cuando miras las imperfecciones de las criaturas, también te das cuenta de que Dios existe. Yo soy finito, soy mutable, ¿sí? Y soy pasajero, sujeto al tiempo. Pero Dios es infinito, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es inmenso. Es decir, lo opuesto de mis debilidades muestra la magnificencia de Dios. Y nuestras virtudes muestran la magnificencia de Dios. Y el orden creado muestra la magnificencia de Dios. Por lo tanto, el que dice yo no puedo creer en Dios, o es una persona extremadamente ignorante, o es una persona extremadamente rebelde. Y yo pienso que es más lo segundo que lo primero. Es más extremadamente rebelde que extremadamente ignorante. Para su propio mal, por supuesto. Una persona que rechaza, Dios te está dando la mano así, porque objetivamente, más allá de toda tu especulación, te está yendo al infierno sin Cristo. Dios te da la mano así, y la persona tiene la sobre de decir, no, yo no creo en Dios, y Cristo no resucitó de los muertos. Una cosa increíble, ¿no? Pero así es. Entonces, para los que no creen, estás perdido y condenado para siempre, a menos que creas en Cristo, a menos que te acerques a la cruz en arrepentimiento y fe. Y para los que creemos, esto mismo pasa, pero para nuestra santificación y obediencia. Necesitamos, amados hermanos, que el poder de la resurrección de Cristo mueva toda piedra de desobediencia, toda piedra de insumisión a Dios. Necesitamos que el poder de su resurrección, necesitamos que al mirar al Cristo resucitado, podamos como estos apóstoles humillarnos delante de Él y decir como dijo Tomás, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Tenés que arrepentirte, si sos un creyente, de tu incredulidad. ¿Sí? Tenés que decir frente al Cristo resucitado, que te muestra así sus manos y te dice, bienaventurados los que creen, pero no vieron. Y tenemos que reconocer como Tomás, Señor mío y Dios mío. Tenemos que arrepentirnos, aquellos que no realmente nos negamos a obedecer a Cristo en muchos aspectos de nuestra vida. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora esto es interesante que diga esto, porque justamente la santidad es producto de ver al Señor. No es que yo veo al Señor por ser santo. Realmente hay algo de mí que yo sí tengo que hacer porque dice seguid. Pero realmente yo lo único que tengo que hacer, y cuando miro este texto, lo único que puedo ver es que Cristo se revela por misericordia a aquellos que Él ha escogido, claramente. Cristo no se reveló a los apóstoles porque los apóstoles se lo pidieron. ¿Entienden eso? Cristo no se reveló a los apóstoles porque los apóstoles se lo hayan pedido. Pero que nosotros veamos esta historia aquí y estemos 2000 años para mirar esta historia, significa que yo sí tengo que pedir esto. Yo sí puedo pedir esto. Yo sí tengo que reconocer que en buena medida estoy como estos apóstoles. Y yo sí puedo pedir esto. ¿Y cómo lo pido? Señor, ten misericordia de mí. Yo no puedo decir, bueno, voy a seguir la santidad. ¿Me quiero santificar? Sí. Pero objetiva y realmente, ¿tengo que luchar por mi santidad? Sí. Por supuesto que sí, tengo que luchar contra el pecado. Pero ciertamente es Dios y su misericordia el que me libra de Satanás, me libra de las tentaciones, me guarda para siempre, me sostiene en medio de las dudas y las inclemencias. Entonces, amados, creo que aquellos que son creyentes, que han puesto su fe en Cristo, deben ver este texto y pedirle al Señor, Señor, te pedimos que te reveles más a nuestra vida. Y por otro lado, decir, yo voy a obedecer más a Dios para que Él se revele más a mí. Este texto nos muestra que es un pensamiento equivocado. Realmente Él se tiene que revelar más a vos para que vos puedas salir a ser testigo de Él. El Señor les dice, bueno, vayan y testifiquen luego de que se les reveló, no antes. ¿Se entiende? Primero se revela el Cristo resucitado y luego los manda a testificar, pero no al revés. El evangélico típico, esa es la mentalidad evangélica, ¿no? Que quiere ir a dar un mensaje y no sabe qué decir. ¿No? Eso lo han visto, nos ha pasado. Queremos ir a decir algo, pero no sabemos qué decir. La pregunta sería, ¿por qué mejor no conocés a Cristo un poco más? ¿Por qué no le clamás a Él
que se revele un poco más a tu vida cada día? ¿Por qué te quedás con los mismos conocimientos y el mismo entendimiento que tenés de Cristo, embotado como un judío, cuando estás en el nuevo pacto? Cuando yo miro que los judíos tenían el pensamiento embotado, digo, Señor, ayúdame. Tenés que tener miedo de que te pase eso. Un cristiano que no está conociendo más a Dios cada día debería dudar de si es cristiano. Hace bien en pensar, ¿realmente soy cristiano? ¿Cómo estoy caminando en mi vida cristiana? ¿Es una línea recta, pendiente cero, o tengo algún tipo de pendiente, aunque sea muy pequeñita? ¿Tenés una pequeña pendiente en tu vida cristiana o no? Porque si no tenés pendiente, ¿saben lo que pasa? Lo que muestran los aparatos médicos, cuando una persona tiene una línea fina, que no se mueve, seguramente que está muerto. Hay muerte ahí. ¿Sí? Entonces el cristiano tiene que clamarle a Dios para que se le revele cada día más su Hijo. Ahora, vamos a entrar en el texto. Tenemos la primera división del texto, va desde el versículo 36 al 38. La segunda división de mi texto va desde el 39 al 43. La siguiente división del texto va del 44 al 47. ¿Sí? Tenemos 3 divisiones. Del 36 al 38 dice, la primera división, o el primer encabezado, es que Cristo está presente, pero está siendo mal interpretado. Ahora, en el versículo 36, la primera parte de este versículo, lo que vemos que dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ¿de qué estaban hablando los discípulos? Son discípulos de segunda línea. ¿Qué es lo que pasó en la cronología? Porque a veces la gente se pierde. Entonces les voy a decir qué es lo que pasó en la cronología. Al Señor lo matan el día viernes. El día viernes ya cuenta como un día, lo matan el viernes, digamos, él muere a la siesta. Viernes a la siesta el Señor muere. Es decir, que desde el viernes ya está muerto, el día viernes muere. El sábado continúa, es el día de reposo, donde el Señor estuvo en la tumba, su humanidad estuvo en la tumba, y el día domingo, a la madrugada, el Señor resucita. Muy temprano de mañana aparecen las mujeres. Primera de ellas viene María Magdalena y el Señor se le aparece a María Magdalena. Después de que se le aparece a María Magdalena, se le aparece a las demás, un ángel también les anuncia luego que el Señor resucitó, que vayan a hablar con los apóstoles. Las mujeres vienen, le cuentan a los apóstoles, las mujeres no eran testigos creíbles. Amados, las mujeres no eran testigos creíbles, pero para Dios sí eran testigos creíbles. ¿Se dan cuenta de eso? Miren cómo es la cosmovisión humana, ¿no? Dios nunca me podría hablar de esa manera. Y si Dios quiere hablar de esa manera, ¿qué va a pasar? ¿No vas a creer? No voy a creer, dijeron los apóstoles, y no creyeron. Y no creyeron. Yo lo que quiero que entiendan en este texto, amados hermanos, es que ustedes y yo estamos muchísimo más limitados de lo que pensamos. Y lo que nos limitan son nuestras creencias equivocadas, no bíblicas, no alineadas con las Escrituras. Todo lo que vos pensás que no está alineado con la Escritura tiene que estar mal. Toda cosa que vos pensás, bueno, esto se va a redimir en el cristianismo ya no sirve eso. No va más. ¿Sí? Entonces uno tiene que venir a Cristo y decir, Señor, lavame, como dijo Pedro, lavame, Señor, no solo los pies, sino la cabeza. Limpiame completamente. A Cristo se viene con nada, con ninguna pretensión, con ninguna cosa. Y si tu Cristo te recibe así, no es el Cristo de la Biblia. ¿Sí? Y se le aparece a las mujeres y las mujeres dan testimonio y los hombres no creen. Entonces el Señor dice, bueno, no le aparece a los primeros discípulos, le aparece a los discípulos de segunda línea en el camino de Emaús. Van caminando desde Jerusalén a Emaús y aparece un desconocido, los empieza a convencer y les dice, ¿qué les está pasando? Los veo tristes, les dice. Y era el Señor. Y les dice, los veo tan tristes, les dice. Y ellos le dicen, no, pero lo que pasó fue que les empiezan a contar, ¿no? Nosotros creíamos que era el Mesías, pero lo mataron. Y ahí el Señor les dice, hombres de poca fe, le dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? Y entonces, claro, los empieza a reprender y les empieza a explicar todas las escrituras y todavía no se dieron cuenta que era Cristo. Y le dicen, cuando ven que es de noche, claro, cuando vos escuchás a una persona que te empieza a hablar, que es el Salvador del mundo, les empieza a arder el pecho, les empieza a arder las escrituras
que se quede con nosotros, se hace de noche, quédate con nosotros, era de tarde en realidad, y quería que se queden con ellos. Y dice, bueno, me voy a quedar con ustedes, y cuando rompe el pan, se dan cuenta que era el Señor y desaparece en medio de ellos. Y entonces se empiezan a mirar, se exaltan, y dicen, es el Señor, resucitó. Y habían llegado recién a Emaús, ¿y qué hace? Corren los 12 kilómetros de vuelta hasta Jerusalén a buscar a los apóstoles. Ya se está haciendo de noche. Y vienen y les cuentan, y esta es la historia que llegamos aquí, dice el versículo 36, la primera parte. Bien, estos hombres estaban totalmente revolucionados. Entre tanto que hablaban de estas cosas, el versículo 34 y 35, dice Lucas 24, 34, 35, verdaderamente el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido reconocido por ellos al partir el pan. Impresionante. Y el versículo 36 dice, y entre tanto que ellos hablaban de estas cosas, entonces esa primera parte está conectado con lo que pasó. Son las mismas gente que están ahí, que les arde el pecho porque están entendiendo, pero todavía no terminan de comprender cabalmente todo lo que ha ocurrido. Entonces ahí se les aparece, versículo 36, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahora quisiera que puedan ver conmigo un patrón que creo que es la forma de entender este texto. Es decir, si ustedes se pueden ir de acá y llevarse algo, si pueden llevarse algo, quisiera que puedan entender qué es lo que pasó aquí. Es una revelación del Señor en 3 pasos. Desde el versículo 36 al 43, el Señor se va a mostrar físicamente. Les va a mostrar, les va a hablar, ellos lo van a escuchar. Les dice, toquen mis manos. Y les dice, ¿hay algo de comer? Y ellos le dan de comer. Entonces pero eso todavía no están entendiendo qué está pasando. Vamos a leerlo, dice, paz a vosotros. Entonces ellos espantados y atemorizados pensaban que veían un espíritu. Mas él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben estos pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos estaban aún maravillados de gozo, no lo creían. Estaban maravillados, pero todavía no creían lo que estaban viendo. Entonces vemos que primero el Señor se revela físicamente. ¿Por qué? Porque la resurrección no es un hecho, ¿cómo se dice? No es un hecho subjetivo, es un hecho objetivo. La resurrección es un hecho objetivo y la fe efectivamente es necesaria, pero la fe no está basada en hechos falaces, en mentira. ¿Se entiende? La fe que se agarra de la resurrección está aferrada a hechos concretos, verídicos, históricos, reales, que pasaron, cosas que pasaron. Entonces una fe verdadera tiene que estar basada en la realidad, no es una fe falsa como la de los mormones o testigos de Jehová. ¿Sí? ¿Cómo sé que está? Y porque el Cristo de ellos no es el mismo de la Biblia. Si acá vemos que hay una expresión cristológica clarísima, no soy espíritu, ven que tengo cuerpo, ven que tengo huesos. Eso te está mostrando que el Cristo resucitado, la humanidad de Cristo no fue absorbida por su deidad. Está claramente delineada la humanidad y la deidad de Cristo. O sea, el cuerpo humano de Cristo no fue deificado, fue glorificado. Fue quitado, se le quitó toda su debilidad, pero Él es humanamente Cristo. Y esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque ¿qué nos indica esto? Que el mismo Cristo que murió es el que resucitó. El mismo que cargó con mis pecados es el que vive para siempre. Es el mismo. Es el mismo Salvador que había caminado con ellos por Galilea. Es el mismo. Eso es algo que a mí me impacta pensar. El mismo Cristo que resucitó, que murió, es el que cargó con mis pecados. Es el que está hoy a la diestra del Padre. Verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él les muestra las manos y les dice, yo soy verdaderamente hombre. No soy un espíritu, es una herejía decir que es un espíritu. Por eso nadie que tenga una cristología equivocada puede ser salvo. No se puede ser salvo con una cristología equivocada porque tu Cristo no es el mismo que el que murió, no es el mismo que resucitó. No puede ser salvo. Así. Sí, mal que le pese. Hay hombres fieles que se han equivocado en esto.
hay hombres fieles, y lo voy a tratar más adelante. ¿Por qué era necesario esto? Porque es necesaria una correcta comprensión de lo que llamamos en teología la unión hipostática, verdadero Dios, verdadero hombre, donde no hay una comunicación de la deidad a la humanidad de Cristo, sino que son dos naturalezas perfectamente unidas en una persona. Él se identifica y dice en este texto, dice, mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Es una persona con dos naturalezas. Soy yo, dice. Soy yo y no otro. Soy el mismo que caminó por Galilea. Soy el mismo que morí en la cruz. Y soy el mismo que resucité entre los muertos con poder y gloria. Soy el mismo que cargué con los pecados de todos ustedes. ¿Sí? Es el verdadero Hijo de Dios, que es Dios y que es hombre. Que no fue absorbido por la deidad, ni dejó de ser hombre verdadero. Entonces lo primero que él se revela físicamente, con hechos, con pruebas correctas. El segundo paso para una revelación correcta de quién es Cristo es corregir el marco interpretativo de las cosas. No solo le pone los hechos verdaderos, sino que tiene que mover la forma en la que ellos entiendan las cosas, la tiene que cambiar. Una vez que esta realidad está delante de ellos, él nos dice, bueno, saquen, ¿qué les parece a ustedes? No les pregunta quién soy. Recuerdan que él preguntaba antes quién soy y no les dice quién soy. Ahora él les dice quién es. Soy yo. Estas son mis manos, estos son mis pies. Entonces, no les deja que saquen sus propias conclusiones. Le está mostrando que lo que ocurrió fue algo que no es accidental. Le muestra las pruebas y luego les muestra cómo entenderlas correctamente. ¿Y qué les va a decir? Les va a decir del versículo 44 al 46 que lo que ocurrió no fue accidental. Lo mataron, decían ellos, lo mataron. No. No fue un accidente. ¿Qué más les va a decir? Esto estaba anunciado y esto estaba profetizado. ¿Y qué más les va a decir? Que era necesario que así sea. ¿No era necesario que Cristo muriera? El bautismo de Juan, ya lo dije esto este fin de semana, el bautismo de Juan, cuando el Señor lo quiere, cuando Juan Bautista lo quiere bautizar a Jesús, Juan le dice, ¿cómo te voy a bautizar si es el bautismo para perdón de pecado? Y el Señor le dice, conviene que cumplamos con toda justicia. Es decir, había una conveniencia redentora, pero no una necesidad absoluta. Es decir, el bautismo de Juan tenía más de conveniencia que de necesidad. Sí, Stephen Charnock va un poco más allá y dice, Cristo podría haber sido el Salvador del mundo aunque no se hubiera bautizado, pero no hubiera podido ser el Salvador del mundo si no hubiera muerto redentivamente por nuestros pecados. Entonces, había una necesidad absoluta de que Cristo y no otro, y que esa fuera la forma de que los pecados fueran expiados, perdonados. Entonces les pone las pruebas, les corrige el marco interpretativo y les abre el entendimiento. No solamente hay pruebas externas, sino que hay una iluminación interna de lo que el Señor está presentando. Parece que hay algo temporal en esto, pero me voy a esforzar por tratar de mostrarles que no es temporal, sino que está todo pasando al mismo tiempo. Entonces, esta es la idea. Entonces, Cristo se revela físicamente, les ordena el marco interpretativo y luego ilumina las Escrituras para que ellos puedan verlas. ¿No les ha pasado de que pasa eso, no? Escuchás las Escrituras y estás escuchando medio incrédulo, medio sin entender, y de pronto algo pasa, como que algo cae en su lugar. Amados hermanos, eso es un milagro de Dios. Ese es el Salvador del mundo, el Creador del universo, el Creador de cada átomo de este universo, de cada espíritu que existe, que agarra esa idea que está en tu cabeza y la pone en el lugar para que espiritualmente la puedas comprender. Es el Salvador del mundo que sostiene cada átomo de este universo, que toma eso que acabas de escuchar y lo pone como si fuera una llave que abre el mecanismo. Es el Salvador del mundo que hace eso. ¿Sí? Por eso la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Entonces vamos a ver la reacción de estos apóstoles. Estamos en el primer encabezado, en mi primer encabezado, que es justamente Cristo presente, pero mal interpretado.
Vemos la reacción cuando de repente Jesús aparece y les dice paz a vosotros, ellos se turban, lo contrario y lo opuesto. ¿Por qué pasa eso? Nuevamente, porque su marco interpretativo de las cosas es equivocado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? La gente le tiene miedo a lo desconocido. Cuando vos no te esperás que algo pase y pasa, te asusta. Y más si es una persona que aparece de pronto y te dice paz, y vos no estás esperando que eso pase, y por otro lado estás perseguido, estás asustado, estás triste, angustiado, estás en un estado emocional muy específico, y el Señor aparece de golpe, y la gente que tiene miedo a lo desconocido, ya es la última gota que colma el vaso, y se asustan, y se turban, y empiezan a pensar en un espíritu, empiezan a pensar cualquier cosa, digamos, ¿no? Probablemente su pecaminosidad, su falta de apego a Cristo, toda la desobediencia, todo lo que habían hecho los estaba persiguiendo, ¿no? Sentían culpa y angustia por todo eso y de pronto aparece un espíritu, claro, están creyendo que es no sé qué creerán, pero algo bueno no están pensando. Y es el Salvador del mundo, el que aparece en medio de ellos. ¿Y qué les dice? Paz a vosotros. Qué maravilloso, amados hermanos, sentirse culpable, sentir que traicionaste a Cristo, que lo abandonaste en el peor momento, que encima viene a darte testimonio de que Él resucitó y no lo crees. Y uno diría, ¿qué va a hacer Cristo conmigo? ¿Me tiene que hundir en el quinto subsuelo del infierno? No, que aparece y que dice paz. Miren la paciencia, la dulzura del Salvador. Miren, amados hermanos, cuando ustedes recuerden esto, recuerden la dulzura del Salvador. Thomas Brooks dice que la salvación de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo fue tan perfecto, tan completo, tan exacto, tan agradable a Dios, que ninguno de nuestros pecados puede ofender a Dios más de lo que la obediencia a Cristo puede agradarle. Ninguno de nuestros pecados puede ofender más a Dios de lo que la justicia de Cristo le agradó a Dios en mi favor. Amados hermanos, cuando tengan temor de acercarse a Dios por medio de Cristo, recuerden que el Salvador del mundo, que ha muerto exactamente por cada uno de nosotros, su justicia agrada más a Dios de lo que todos nuestros pecados pudieron haberlo ofendido. El camino siempre está abierto cuando uno va al verdadero Cristo. Cuando uno va al verdadero Jesús, vemos un Salvador dulce y tierno. A veces puede generar miedo la forma en la que se acerca. Puede acercarse a nosotros de una manera que no lo esperamos, pero Él se acerca a nosotros, amados hermanos. Él no dice, bueno, voy a esperar a que esta persona entienda. No, viene Él a darte el entendimiento de las cosas. Aunque pueda parecer doloroso y extraño lo primero, pero vemos este tierno y dulce Salvador que les dice paz y empieza a revelarse. Y Él no aparece de manera, esto es también maravilloso, Él no hace nada suelto, Él no deja nada suelto, Él aparece a estos hombres incrédulos, asustados, angustiados, y se les empieza a revelar de la mejor manera que el Salvador puede, porque Él no está haciendo nada chocante en sí mismo, sino que ellos están muy mal, los apóstoles. Entonces Él se acerca de la mejor manera posible, le dice paz a vosotros, viene con un mensaje esperanzador. Esto nos muestra, amados hermanos, se expone que el ser humano puede estar delante de la verdad y aún así no reconocerla. Puede tener experiencias religiosas, puede escuchar el Evangelio, puede incluso emocionarse y sin embargo no ver a Cristo como realmente es. La ceguera espiritual no es a veces un rechazo frontal de Cristo, muchas veces es una confusión muy profunda de quién es Cristo. ¿Se entiende? La gente a veces no es que rechaza a Cristo, está tan confundida respecto de quién es Cristo, que en los hechos después terminan rechazándolo y no reconociéndolo. Vamos a ver desde el versículo 39 al 43, mi segundo encabezado, que es la evidencia contundente, aunque hay una fe incompleta, evidencia contundente. Jesús, en su gracia, no los deja en este estado, no les dice solamente paz, sino que Él baja, desciende al nivel y a la debilidad de estos hombres y les muestra sus manos y sus pies y les dice, tóquenme, los invita a tocarlo. Y incluso come delante de estos hombres. Entonces vemos justamente que la resurrección se presenta como una claridad, como algo claro, como una realidad absoluta. Es corporal, es tangible, es histórica, pasó en la historia, es un hecho concreto en la historia. En el 39 dice, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y este pasaje es fundamental. Pocos pasajes en la Escritura no hablan con tanta claridad de la realidad, la integridad la permanencia de la naturaleza humana de Cristo después de su resurrección. Si bien más adelante vemos que Tomás el incrédulo le va a decir, Señor mío y Dios mío, habla de la deidad de Cristo, Tomás el incrédulo,
pero aquí es un texto que se centra especialmente en su humanidad. Lo primero que este texto nos afirma, miren el 39 de nuevo conmigo, Lucas 24, 39. Sacamos 4 conclusiones fundamentales de aquí. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lo primero que vemos es que la resurrección, que el Cristo resucitado, afirma que su resurrección no implica una disolución o una espiritualización de su cuerpo humano. Cristo mismo, él insiste que no es un espíritu, mal que le pese a muchos herejes que a lo largo de la historia y en diferentes maneras lo siguen afirmando. Generalmente son herejes medios agnósticos, ¿no? Que ven un Cristo medio espiritual, algunos dicen que es un maestro, es decir, tenés diferentes tipos de herejes dando vuelta, pero él insiste en que no es un espíritu, sino que es una persona humana, es una persona humana, pero al mismo tiempo es divina, es verdadero Dios, verdadero hombre, y esto nos muestra justamente la perpetuidad de la unión hipostática. Cristo subraya justamente que su naturaleza, la cual él asume en la encarnación, no fue abandonada, no fue absorbida por la divinidad, no fue transformada en algo distinto en esencia, sigue siendo verdadera humanidad, aunque ahora es glorificada. Significa que fue privada, fue despojada de todas las debilidades típicas que tiene un ser humano. ¿Sí? Cristo ahora puede justamente aparecer y desaparecer, pero no puede aparecer en muchos lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Él sigue siendo un verdadero hombre. Esto nos enseña justamente a hacer una distinción entre lo que es la glorificación y la deificación. Nosotros creemos que Cristo humanamente fue glorificado. El cuerpo resucitado del Señor es glorioso y no deja de ser humano. No se convierte en divino en esencia, sino que las propiedades de cada naturaleza permanecen íntegras en cada naturaleza, unidas hipostáticamente. En segundo lugar, este texto es clave para entender que las dos naturalezas no se confunden ni se mezclan. Dice, yo mismo soy. Miren el 39, yo mismo soy. Él está afirmando la identidad de una persona cuando muestra su cuerpo. Está evidenciando que hay una distinción de naturalezas. Yo mismo soy, pero él tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. Su naturaleza humana ha sido glorificada. Esto nos lleva a rechazar cualquier idea de que hay una mezcla de naturalezas en Cristo. Tenemos, por ejemplo, herejes como Eutiques, hay otros también, pero ese fue uno de los más relevantes, que decían justamente que la humanidad de Cristo estaba diluida en su divinidad. En tercer lugar, esto tiene implicaciones muy importantes por ejemplo, con lo que vamos a tener hoy, que es la Cena del Señor. Por ejemplo, los luteranos creen en una doctrina que se llama la ubicuidad de Cristo. La ubicuidad de Cristo. ¿Qué pasa? Lutero, nosotros lo amamos a Lutero, por supuesto, es nuestro gran héroe de la fe, pero Lutero decía que Cristo estaba presente de alguna manera estaba presente en, con y por debajo del pan. Que Cristo de alguna forma estaba presente ahí. ¿Qué pasa? Si Cristo está acá, pero está en el cielo, entonces tendríamos que concluir que de alguna forma la naturaleza divina de Cristo, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, porque es Dios, se comunica algunos atributos que son justamente de los incomunicables, se lo comunica a su naturaleza humana, de tal manera que humanamente Cristo pudiera estar en el pan, de alguna forma, no sabemos cómo, pero está en el pan, y en el cielo, y en cualquier lugar, digamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema con esa doctrina luterana? ¿Cuál es el problema con esa doctrina luterana? Y otras, no es una, pero no es la única, pero hay muchas. Que de alguna forma la esencia divina pudiera comunicarse a la esencia humana, es decir, lo increado. ¿Cuál sería el problema? Que Dios es increado. Dios es increado. Lo increado podría volver a aquello que es creado como si fuera increado. No sé si me entendí, pero estoy tratando de explicarles que no se puede poner la deidad, no se puede comunicar la deidad de esa manera a la humanidad de Cristo.
El cuerpo de Cristo es un cuerpo humano, creado como el nuestro. Se engendró en María la Virgen, como el nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Si vos decís que el cuerpo humano de Cristo puede estar en todos lados, le estás dando un atributo de la deidad. Y la deidad es increada. A Dios nadie lo creó. No quiero ir más allá de esto, pero estoy queriendo decir que no se puede hacer eso, ¿sí? No se puede decir que los atributos incomunicables de Dios, la esencia de Dios, que es increada, eterna, perenne, se comunica de alguna forma y además genera una confusión de la unión hipostática, porque justamente Cristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. El Dios no muere en la cruz, ¿sí? Quien muere es el hombre, es Cristo hombre, es su humanidad. Entonces genera una serie de distorsiones cristológicas que son peligrosas y que son además heréticas, abiertamente heréticas. Número 4 es que el mismo Cristo que murió en la cruz también es el que resucitó, ¿sí? Justamente en este versículo 39, Cristo está probando que Él resucitó verdaderamente, que es la misma persona que murió en la cruz. Y si Cristo, el verdadero, murió en la cruz, resucitó verdaderamente por mis pecados, y objetivamente mis pecados sí fueron perdonados. Cristo sí resucitó y mis pecados sí fueron perdonados. Sin embargo, vemos aquí al final del 39 que ahí pasa algo extraño. Mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies, y como ellos, estando aún maravillados de gozo, no le creían, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Miren insistente el Señor Jesucristo. Amados hermanos, esto es maravilloso también. Nuestro Salvador nos busca constantemente. Nuestro Salvador es insistente a la hora de expresarse y de mostrarse, incluso a la persona más ignorante, a la persona, es decir, se puede revelar tanto un pescador galileo, analfabeto, nazareno, como a un prácticamente doctor de la fe como el apóstol Pablo. Es decir, no hay nadie que pueda decir, yo no puedo venir a Cristo. Porque del otro lado tenés un Dios insistente, misericordioso, que es capaz de bajar a nivel de un pescador galileo del siglo I antes de Cristo, imagínense, ignorante y analfabeto. ¿Se puede acercar a una persona así? ¿O puede ir a un erudito como Pablo de Tarso? Nadie puede decir, yo no puedo creer en Cristo. Yo no puedo creer que vos no puedas creer en Cristo. Yo no puedo creer que vos no creas en Cristo. ¿Sí? Todos pueden venir a Cristo. Todos pueden venir a Cristo, desde el más humilde hasta el más notable. Todos pueden venir a Cristo. Nadie puede decir, yo no puedo venir a Cristo. Cristo, ¿saben a quién nos busca Cristo? ¿A qué tipo de persona busca? A pecadores. O sea, y si ustedes son pecadores, significa que Cristo busca a todos. Todos pueden venir a Él. No hay nadie que pueda decir, mi condición me impide ir a Cristo. Hay una condición que sí te impide ir a Cristo, tu incredulidad, tu falta de temor de Dios, tu rebeldía, eso sí. Pero no hay otra cosa que te impida venir a Cristo. No hay una condición que vos digas, por esta condición no puedo venir al Salvador. Del otro lado tenés un Salvador insistente. No querés porque te mostró las manos, te dice, bueno, invítame a comer y como delante tuyo también. Él está dispuesto a convencerte. Bueno, no creyó, listo, ya está, andate al infierno. No hace eso. No hace eso. Él insiste. Y se muestra y dice, bueno, deme algo de comer. Y le dan de comer. Y luego vamos al próximo encabezado, 44 al 47. Él lo tomó, lo leo, él lo tomó y comió delante de ellos. El versículo 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, presten esta palabra, es importante, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. O sea, primero les muestra toda esta evidencia, pone su les da una explicación, les dice que esto era necesario que pase, no fue un accidente, esto fue profetizado, ¿sí? Esto era necesario que ocurra, esto fue profetizado y esto no fue algo accidental, pues fue anunciado con antelación. No fue algo accidental, fue algo anunciado, necesario, anticipado. Lo que ocurre es que ustedes no lo podían ver. Nadie lo puede ver, a menos que Cristo no lo revele. Desde el 44 al 47, Él pone su palabra en su cabeza. Todo esto que están viendo acá, todas estas pruebas, ahora empieza a poner
directamente su palabra en el 44, y en el 45 llegamos a nuestro texto clave, les abre el entendimiento. Y amados hermanos, sepan esto, Dios no obra en el vacío de la ignorancia de la gente. Si sos un ignorante de las Escrituras, lo único que puedo decir es que no tenés ninguna esperanza. Estás sin ninguna esperanza. No hay nada de lo que se pueda agarrar de vos para que no vayas al infierno. ¿Sí? Dios tiene que poner primero su palabra en tu cabecita para que la entiendas, y si la podés entender, si Satanás no la roba a tiempo, entonces a partir de ahí Él abre tu entendimiento, te ilumina internamente. Entonces en el 44 pone esto y en el 45, digamos, ilumina para que la gente entienda. Y uno diría, bueno, queda ahí, no, sigue. Entonces, versículos 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciera. Vuelve a decir que era necesario. Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces tenemos que el Señor primero pone las pruebas, luego acomoda el marco interpretativo de las cosas y lo ilumina. Ahora, si bien en el 44 vemos que les da una primera explicación y en el 45 recién lo ilumina, realmente está pasando todo al mismo tiempo. No hay un orden, podríamos decir, lógico de las cosas, porque Dios no va a iluminar algo de lo que sos ignorante. Primero te tiene que informar y después te ayuda a entender de lo que te estás enterando. Primero te tenés que enterar y después te explica de lo que te está enterando. No va a iluminar. ¿Vieron eso? Esa gente generalmente le pasa a los evangélicos, ¿no? Y también hoy vemos justamente una gran influencia dentro de las religiones orientales, dentro del cristianismo, donde uno tiene que hacer una especie de introspección y mirar como para adentro, ¿no? Como si fuera una especie de mayéutica socrática en la que uno tiene que como sacar lo que está dentro afuera y como que la verdad estaría dentro de uno, digamos, ¿no? Bueno, eso no pasa con el cristianismo. Si vos sos ignorante de la palabra de Dios, te vas a ir al infierno, irremediablemente al infierno. Primero te enterar quién es Cristo, y después que te enteraste quién es Cristo, el Señor, por su gracia, va a iluminar eso de lo que te estás enterando para que temas por tus pecados, te arrepientas y le pidas al Señor que te salve. Si ese proceso no ha ocurrido en tu vida, lo más probable es que estés caminando a toda velocidad hacia el infierno, si es que Cristo no te para, si es que no comprenden esto que estoy. ¿Para qué estoy yo aquí? Para explicar esto. Porque no quiero que se vayan al infierno y porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Entonces es necesario que primero te enteres de que estás en problemas, pero que hay una solución. Hay un Cristo, nuestro Señor y Salvador, verdadero Dios, verdadero hombre, no otro, el mismo que murió por los pecados, el que resucitó, para que te enteres de que estás en problemas con Dios, pero que Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Por medio de quién? Por medio del que resucitó. ¿Cómo sabes que te está dispuesto a perdonarte? Porque Cristo resucitó. ¿Cómo te das cuenta que Dios odia el pecado? Porque Cristo murió. ¿Cómo te das cuenta que Dios está dispuesto a perdonarte? Porque Cristo resucitó, porque murió y resucitó. ¿Sí? Entonces Dios está dispuesto a que aquello, ¿qué es lo que se tiene que predicar desde Jerusalén hasta el resto de la tierra? Versículo 47, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones. ¿Por qué tiene que haber arrepentimiento? Porque si no estás arrepentido, ¿de qué te va a perdonar Dios? Si no te das cuenta que has vivido inmoralmente, impíamente, corruptamente, degeneradamente delante de Dios y que Dios te va a mandar al infierno por eso, justamente lo tiene que hacer, porque Él no es un juez imparcial que dice, no veo lo que están haciendo. No, sí, lo ve perfectamente y lo va a castigar. ¿A ustedes les molesta la maldad? ¿Les molesta que les mientan? ¿Les molesta los homicidios? ¿No? Todas las cosas, las barbaridades que vean. ¿No te duele decir qué injusticia que hay en este mundo? Por supuesto, es un mundo injusto, pero te digo una cosa, un día Dios va a agarrar a cada uno de todos esos, los va a poner en fila y comparecerán de una manera temible, terrible, espantosa. No quiero ni imaginármelo. Comparecerán delante de Él y van a dar cuenta por cada cosa, desde la acción más terrible hasta el pensamiento más insignificante. Todo será puesto delante de Él y todo llevará su condenación. Porque Dios, aunque vos pienses las cosas pero no las hagas, recordá esto, que para Dios los pensamientos cuentan. Dios juzga los pensamientos. A Dios no le da lo mismo que vos pensés cualquier cosa. Pero no le hice daño a nadie. A Dios no le da lo mismo. A Dios no le da lo mismo que vos pienses cualquier cosa. Y te va a juzgar por eso. Entonces necesitas un Salvador y todos necesitamos un Salvador desesperadamente. Primero fueron informados y luego son mandados a testificar. 44 al 47 dice,
Perdón, el 47, y que se predicara en su nombre. ¿En qué nombre? ¿En el nombre del señor Ansanjón? ¿En el nombre de José Smith? ¿En el nombre de William Miller? ¿En el nombre de todos esos herejes? ¿Sí? Del juez Rutherford. No, todos esos son herejes fundadores de distintas sectas. Nosotros predicamos en el nombre de Cristo Jesús, el que murió y resucitó en Jerusalén en el siglo I después de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que nosotros creemos. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Este es un testimonio que la iglesia tiene que predicar hasta que el mundo se termine, hasta que Cristo regrese por segunda vez. Entonces, amados hermanos, cuando miren las manos del Salvador, cuando pasen por este versículo, recuerden que hay un Salvador misericordioso, amoroso, que se hizo hombre, que se humilló hasta lo sumo, que murió en la cruz y que resucitó por nuestros pecados. Habrá millones de testigos falsos, como en el Evangelio de Mateo, dice que los judíos financiaron a los soldados que vieron que Jesús había resucitado y dijeron, no digan que resucitó, y les pagaron, y dice, y estos hechos se han anunciado así desde nuestros días. Está lleno de testigos falsos, financiados por Satanás para distorsionar el Evangelio, para decir cualquier cosa de Cristo, pero hoy todos ustedes y los que miren este video acaban de escuchar que el mismo que murió en la cruz es el que resucitó al tercer día para remisión de pecados. ¿Por qué para remisión de pecados? Porque aunque te arrepientas de tus pecados, ¿cómo reparas el daño que hiciste? Alguien lo tiene que reparar. ¿Y quién lo reparó? Nuestro Señor Jesucristo, en la cruz cargando con la carga de nuestros pecados. A mediados del siglo XVI, hubo un descubrimiento muy importante que cambió la forma en la que las personas miraban el cielo. La gente miraba el cielo y veía que había estrellas muy grandes que pasaban con cierta regularidad. Y los astrónomos antiguos lo que hacían era registrarlo. Decía, estoy en Capadocia, es el año tanto, tenían un calendario gregoriano, y decían, vi una estrella pasar por tal constelación a tal hora, siendo la medianoche, por ejemplo, o siendo cerca de la medianoche. Y registraban eso. Las personas no sabían cómo funcionaba, eran eventos impresionantes. A veces la gente miraba esas cosas y pensaba todo tipo de cosas. Algunos tenían miedo, algunos entendían que era un presagio de los dioses, pensaban cualquier cosa. Miraban, pero no entendían. Hasta que en el siglo XVII, un astrónomo inglés llamado Edmund Halley tomó registros antiguos utilizando las leyes del movimiento que había descubierto recientemente Sir Isaac Newton, y hizo algo tremendo. Comparó las fechas y empezó a mirar 1531, 1607, 1682. Empezó a mirar las fechas en las que habían sido avistados distintos cometas. Y él llega a la conclusión, mirando la órbita, que era el mismo cometa, que no eran distintos cometas, que era el mismo, que pasaba cada 80 años. Entonces, él agarra y hace la predicción y dijo, lo tendremos que volver a ver a finales de 1758 o a principios de 1759. Y obviamente el hombre murió, no alcanzó a ver lo que él mismo predijo que iba a pasar. Y así fue. El 25 de diciembre de 1758, un astrónomo alemán llamado Johann Georg Palitz confirma que William Halley estaba en lo correcto. Pero justamente las personas miraban al cielo y no sabían, estaban delante de las pruebas y no sabían cuál era el principio que regía ese fenómeno que tanto les impresionaba. Y yo pienso que esto pasa también con nuestro Señor Jesucristo y también pienso que pasa con la resurrección de Cristo. Creo que las personas están frente al fenómeno de la eternidad, frente a los fenómenos que son impactantes, llamativos, como la muerte, como el nacimiento, situaciones que nos muestran que hay alguien que está detrás de todo esto. Están frente a las pruebas, pero no pueden ordenarlas, ¿sí? Bueno, lo que hoy han escuchado es la manera correcta de ordenar esas ideas, ¿sí? Así que terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Señor, por la gran misericordia de nuestro Salvador, que es hermoso, que es precioso, que ha sido tan paciente con esos apóstoles y también lo es hoy con nosotros, Señor. Nos maravilla este misterio tan grande de la resurrección.
la persona de Cristo es tan sorprendente para nosotros, Señor. Te ruego que todos aquellos que oyen esto no pasen por aquí y no se pregunten qué será de ellos, qué será de Cristo, qué será de su alma. Que puedan mirar al Salvador y reconocer que en Él hay perdón, que en Él hay paciencia y que en Él hay un Salvador perfecto. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.